Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces con la primera de las clases que trata el tema de secciones conformadas de chapa plegada en frío de pequeño espesor, las que son tratadas en particular en el CIRSOC 303. Este es el primero de los videos. A los fines de extensión serían dos clases usuales. Vamos a hacer, estimamos, unos 4 o 5 videos. Gracias. En cuanto a las generalidades, este tipo de elementos se utiliza mucho, como ustedes ya saben, para secciones planas abiertas, como son las chapas de cubierta, de techos y de laterales de galpones, asimismo como también correas de techo, ¿sí? Y correas laterales. En su conformación más habitual es la de tipo C, con labios rigidizadores. También pueden utilizarse combinando secciones para definir puntales, rigidizadores de techo o laterales, como lo hemos hablado cuando hablamos de cómo rigidizar espacialmente las estructuras metálicas, o bien para definir como elementos principales de cordones y montantes y diagonales de cabreadas con luces menores o medias y cargas no muy elevadas. Es decir, sería perfectamente factible, y de hecho se lo hace, algunas cabreadas de luces no muy importantes y cargas no muy elevadas, que los cordones superior e inferior, los montantes y las diagonales sean hechos con perfiles de chapa plegada. Los espesores de chapa para elementos correas o elementos que conforman cabreadas oscilan entre unos 60 milímetros y 6,40, conformando la chapa base mediante un conformado mecánico en frío, ya sea por rolado, un conjunto de rodillos, o por plegado, golpe de prensa. Es factible, si ustedes trabajan en una metalúrgica, que por plegado definan una correa, por ejemplo, que no esté en el catálogo porque a ustedes les resulta más económica, óptimo, un diseño que no lo encuentran estandarizado. Eso se puede hacer teniendo ciertos recaudos que veremos más adelante en cuanto a respetar relaciones entre alturas y espesores y labios rigidizadores, a fin de que la sección sea realmente eficaz y no sea antieconómica. Entonces podemos ver arriba una chapa de techo trapezoidal para cubrir luces más importantes entre apoyos o bien para cubrir cargas más importantes. A la izquierda una chapa de cerramiento. Y bueno, hasta hay chapas corrugadas que se usan de encofrado perdido o forman parte de una losa de hormigón, como son los Steel Dick, que ya son productos comerciales con determinadas características según el proveedor a quien le compremos. Para el proceso de rolado, la máquina utilizada consiste en un conjunto de parejas de rodillos que van formando progresivamente la forma deseada que le queremos dar al perfil. El espesor límite de chapas para trabajarlas de esta forma suele ser de 19 milímetros, 3/4 de pulgada, ¿sí? De hecho, es bastante raro llegar a utilizar ese tipo de espesores. El proceso de plegado, el doblado se produce por un golpe de prensa, y este procedimiento presenta limitaciones tanto en el largo como en el ancho de la chapa a plegar y se adapta preferentemente para formas seccionales simples, tales como dijimos correas conformadas tipo C o tipo Omega. Para secciones de mayor complejidad se utilizan otros elementos. Para conformar cabreadas ligeras es bastante frecuente definir los cordones como perfiles galera, con labios hacia afuera, ¿sí? Porque si los labios fueran hacia adentro, se interceptarían con las diagonales y montantes, como en el dibujo inferior de la izquierda, y nos generarían problemas. Entonces los cordones serían con labios rigidizadores, preferentemente hacia afuera. Y las diagonales y los montantes, secciones C con labios rigidizadores hacia adentro, como se ve en el dibujo. Entonces se pueden, naturalmente, la diagonal y el montante tiene condicionado la altura al ancho interior del cordón,
¿sí? Entonces, en función de ese ancho interior, tiene que encajar perfectamente para poder ser soldado en los, a tope y en los laterales. Entonces, la altura de las diagonales es función del ancho del perfil omega de ambos cordones. Si nos condiciona que el cordón inferior y el superior sean de igual sección, si no, no tendríamos forma de vincularlos, dado que las diagonales y los montantes van embutidas dentro de los cordones. ¿Sí? Esto es lo más usual para cableadas sencillas. El porqué de los labios rigidizadores ya lo veremos, pero si no posee labios rigidizadores, la resistencia disminuye sensiblemente en forma relativa a otra sección equivalente que los tenga. Entonces, desde el punto de vista económico, siempre es conveniente colocar estos labios rigidizadores. Otra variante que tenemos, por ejemplo, es armar cabreadas con dos cordones C en forma vertical, vinculados en una zona central con diagonales y montantes. En este caso tenemos más libertad para elegir el ancho de las diagonales, ¿sí? Vemos un corte en la parte izquierda superior y una vista. De esta forma podemos conformar cabreadas con una buena resistencia relativa frente al peso, ¿sí? Para salvar luces no muy importantes. Acá podemos ver una gran cantidad de secciones simples que se pueden conformar y secciones conformadas por dos secciones simples vinculadas por puntos de soldadura o tornillos autoperforantes o elementos de unión, de tal forma de constituir perfiles más robustos. Entonces, hay una gama muy amplia de posibilidades y son estructuras interesantes para analizar comparativamente frente a las de acero laminado, para ver, según el tipo de proyecto, cuál es económicamente más adecuada, más conveniente, desde el punto de vista tanto de los materiales como la mano de obra. Como aspectos particulares presenta un problema, digamos que es una característica propia de este tipo de secciones, que es el pandeo local. Dado el reducido espesor de la chapa que utilizamos, los elementos planos que forman las secciones transversales presentan relaciones ancho, ¿sí? O altura y espesor muy altas. Entonces el pandeo local que ya estudiamos para perfiles laminados o armados pasa a ser determinante en el diseño. El mejor comportamiento lo presentan los elementos rigidizados. Ya sabemos lo que es un elemento rigidizado, los que pueden desarrollar, como veremos, una considerable resistencia postcrítica, ¿sí? También hemos visto lo que es la resistencia postcrítica como estudiamos pandeo. Las secciones tipo U, C o Z tienen muy poca rigidez torsional y un radio de giro reducido en el eje débil. No son secciones adecuadas para compresión axial. Si combinamos, por ejemplo, dos secciones tipo C soldadas, vinculadas por los labios, formando un cajón, por el contrario logramos una sección que es realmente muy eficiente frente a una solicitación de tipo axial. Y si ustedes recuerdan, ese era el tipo de sección que solíamos proponer como rigidizadores para estructuras sencillas, espaciales como montantes, conformando junto a las cruces de San Andrés la estructura que rigidizaba globalmente a la estructura, a todo el edificio, ¿sí? Cada determinada cantidad de vanos. Con respecto a la situación de pandeo local, podemos verlo en un perfil C, arriba a la izquierda, sobre el solicitado flexión, sin labios rigidizados, como el ala superior pandearía formando varias ondas, ¿sí? Para bajas tensiones por tener pocas restricciones a la deformación y ser muy esbelta la sección. En un perfil omega, como el que vemos a la derecha superior, la situación del ala comprimida por flexión es mucho más favorable porque está parcialmente empotrado en las almas,
¿sí? Entonces es un perfil, esa sección, el ala, está rigidizada. Abajo podemos visualizar lo que pasa con dos perfiles C vinculados a través del alma, donde los que tienden a pandear prematuramente son las alas que están libres, y un perfil tubo estructural que también presenta este tipo de fenómenos de pandeo local porque presenta relaciones de anchos o largos frente al espesor de grandes esbelteces. Entonces se conformarían ondas de pandeo como las que se dibujan en el dibujo, perdón, como las que se muestran en el dibujo B y en la sección A, conformando esta situación de pandeo local. Entonces, el tratamiento de los tubos estructurales no está cubierto en el CIRSOC 303, ¿sí? Sino específicamente está tratado en el CIRSOC 302, que veremos también aparte. Las características de su diseño con estructuras tubulares y el reglamento específico que lo trata. Con respecto a la rigidez torsional, para secciones abiertas, es proporcional al cubo del espesor utilizado de la chapa, T al cubo. Esto hace que sean secciones muy sensibles al pandeo lateral en flexión. En el caso de correas tipo C con alas comprimidas sujetas a la chapa con tornillos perforantes correctamente ejecutados, si la chapa es autoportante y está vinculado en las zonas del valle y no de la cresta, puede generar un plano de rigidez y evitar parcialmente este fenómeno. Entonces, en el proceso de montaje las correas, antes de la colocación de las chapas, es conveniente disponer tillas en los tercios de la luz de las correas. Como otros aspectos tenemos los medios de unión, es algo que vamos a ver en una clase futura. Se deben considerar, por ejemplo, dado el espesor de las chapas a unir en uniones abulonadas, la posibilidad de aplastamiento. Ante cargas concentradas, la acción de cargas concentradas en los tramos o las reacciones sobre apoyo, dado la esbeltez de las almas, puede generar el pandeo localizado o la falla por aplastamiento, y ambos aspectos tienen que ser adecuadamente verificados. En el dibujo vemos una viga conformada por dos perfiles tipo C vinculados a través del alma. Con respecto a la durabilidad, los espesores mínimos se limitan por razones de evitar que en el proceso de transporte, montaje, se generen deformaciones que puedan reducir las resistencias calculadas según las ecuaciones de diseño. Se fija, por ejemplo, en la norma de la chapa base IRAM-IAS U500-206-1 para flejes al carbono laminados en caliente para uso estructural, una tolerancia en la rectitud, flecha en el plano del alma de 2 milímetros por metro, o sea, una excentricidad del orden de L sobre 500. Otro riesgo es la afectación de la seguridad y durabilidad por la corrosión. Al ser chapas de espesores tan pequeños, la proporción relativa de material que se pierde por el proceso de corrosión es relevante. Entonces se deben considerar los tratamientos de protección contra la corrosión y cuidar que los mismos no sean afectados durante el transporte, montaje y en las uniones. Esto es particularmente importante cuando utilizamos chapas galvanizadas. El espesor en el proceso de galvanizado, la zona de espesor debe ser adecuado para las condiciones de servicio de la estructura y debemos tratar de que durante justamente todos los movimientos hasta colocarla en su posición definitiva no afecten la cobertura que tiene la pieza y la protección. En las secciones que utilizamos para cerramiento de cubiertas buscamos cubrir la mayor superficie con el mayor módulo elástico posible y el menor consumo de materiales. Dado el pequeño espesor a utilizar, para chapa 26 0,45 milímetros o aún menor para chapa 30 0,30 milímetros, aunque esta es excesivamente deformable, conviene que las alas comprimidas sean cortas, concepto válido para cuando solo predominan un tipo de cargas, por ejemplo, las cargas gravitatorias, el peso propio sobre cargas de uso como nieve.
En este caso, las alas traccionadas no tendrán límites de VTs, salvo el asociado con los daños que pueden sufrir durante transporte y montaje. Si la flexión es similar en intensidad en ambos sentidos, es decir, también la succión generada por el viento tiene una relevancia del mismo orden, se deben utilizar chapas con secciones simétricas. De utilizar rigidizadores por plegado en las alas, no es conveniente superar el número de 2 por ala, los restantes ya dejan de ser realmente efectivos. Bueno, acá vemos diferentes configuraciones de chapas sinusoidales, con nervios en ambas direcciones, ¿sí? En la medida que naturalmente las conformaciones separan más el material del eje neutro, le dan mayor rigidez, mayor inercia y mayor aptitud para tomar carga según ambos signos. Entonces hay una gama realmente muy grande de tipo de chapas. En esto hay que consultar los catálogos comerciales disponibles en el país y ver cuáles son desde el punto de vista económico y resistente las más adecuadas para aquella estructura que estemos definiendo o estudiando. En chapas finas, calibre BWG, tenemos el número de la chapa y el espesor equivalente en milímetros y el peso en newton metro cuadrado. Por ejemplo, una chapa número 10 son 340 milímetros, una chapa número 30 en el otro extremo serían 0,30 milímetros. En cuanto a los materiales, el reglamento CIRSOC 303-2009 especifica que los aceros tienen que cumplimentar con las normas IRAM-IAS correspondientes, las que incluyen las específicas de secciones conformadas abiertas en frío, como la U500-206 o la U542, para chapas de acero al carbono laminadas en caliente para uso estructural. La tensión de fluencia utilizada en el diseño FI no debe ser mayor que la tensión de fluencia mínima especificada en los aceros establecidos en las normas IRAM correspondientes. En la sección A26 del CIRSOC 303 permite la utilización de aceros que cumplan requisitos de ductilidad menos estrictos que los establecidos en las normas IRAM citadas. Se permite que la relación entre la resistencia a la tracción y el límite de fluencia mínimo no debe ser menor que FU sobre FI mayor que 1,10, o sea, un 10% de sobreresistencia entre la fluencia y la rotura. En cuanto a las propiedades generales del acero, tenemos que el mismo reglamento especifica el módulo de elasticidad longitudinal E igual a 200.000 megapascal, el módulo de elasticidad transversal G igual a 77.200 megapascales, el coeficiente de Poisson en periodo elástico mu igual a 0,30, el coeficiente de dilatación térmica alfa 12 por 10 a la menos 6 centímetros sobre grados centígrados, y el peso específico gamma A igual a 77,3 kN metro cúbico. El espesor mínimo del acero no revestido en todos los elementos de la sección conformada o plegada en frío de un miembro que sea estructural, tal como es entregado en obra, tiene que ser mayor o igual que el 95% del espesor nominal T utilizado para el cálculo. Esto tiene que ser controlado periódicamente en obra. Sin embargo, estarán permitidos espesores menores en los pliegues, tales como esquinas, debidos a los efectos de la conformación en frío. Este reglamento adopta como base la especificación IEC estándar de la edición 2001 en su formato LRFD. Se realizaron sí algunas adaptaciones y agregados a la especificación de base con el fin de que sea más adecuada a nuestro medio y compatibilizarla con el restante cuerpo reglamentario que disponemos. Y para ello se mantuvo el formato de la especificación base en capítulos. No se incluyó en la especificación base el capítulo G que se refiere a elementos solicitados a fatiga o sometidos a fatiga. Vale decir que el alcance del CIRSOC 303-2009 es solo para cargas de naturaleza estática.
El 303 se compone de dos partes, reglamento y comentarios. En eso tiene una empatía completa con el 301-2005. Recordamos, ahí sí la definición es Instituto Americano del Hierro y del Acero. Acá podemos ver tanto la tapa del reglamento 303, Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta conformados en frío, como la tapa de los comentarios al reglamento, ¿sí? De julio del 2009. Entonces, esto está disponible en la página del INTI-CIRSOC y ustedes la pueden consultar. De hecho, a la página de la materia hemos subido los reglamentos, la mayoría de los reglamentos, junto con sus comentarios. Para que ustedes, la idea que tenemos es que ustedes vayan mirándolos en la medida que van avanzando con la teoría para tener una mejor comprensión de los diferentes temas que vamos hablando. El campo de validez, el reglamento establece los requisitos mínimos para el proyecto, cálculo y construcción con elementos estructurales de chapa de sección abierta o conformadas o plegadas en frío a partir de chapas o planchuelas de acero al carbono de baja aleación de no más de 25,40 milímetros de espesor. Es de aplicación a obras de edificios, a depósitos, galpones, industrias, carteles y marquesinas. Acá podemos ver distintas secciones típicas simplemente que están planteadas en el mismo reglamento. Las configuraciones de las secciones transversales, que son diversas, así como también los procesos de fabricación de los miembros conformados en frío, difieren en varios aspectos de los perfiles laminados en caliente. El proceso de formación de los perfiles se lleva a cabo a temperatura ambiente, utilizando plegadoras, prensas o máquinas formadoras. Podemos ver en la foto de la derecha una correa tipo Z, muy utilizada en las estructuras en Estados Unidos y en Latinoamérica. Algunas de las diferencias más importantes entre los perfiles conformados y los laminados son: ausencia de tensiones residuales provocados por el enfriamiento desparejo debido al laminado en caliente, aumento de la tensión de fluencia con una disminución del límite de proporcionalidad y de la ductilidad por efecto del conformado en frío, sobre todo en los bordes donde se produce ese fenómeno de doblado para conformar y darles diferentes cambios a la geometría de la sección, predominio de elementos con elevadas relaciones entre su ancho y su espesor, B sobre T, esquinas que son redondeadas, curvas tensión de formación que pueden ser del tipo de fluencia brusca o gradual. Las secciones cerradas, como les dije anteriormente, son cubiertas por otro reglamento, el 302-2005, que se denomina Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios. El límite de fluencia e incremento en la resistencia debido a la conformación en frío, vemos acá en el gráfico una curva, tensiones, deformaciones de tipo usual, ¿sí? En donde tenemos un periodo lineal, de crecimiento lineal, relaciones tensiones, deformaciones lineales, hasta llegar a la tensión de fluencia. Hay un rango, ese es el rango denominado elástico, hay un plafón llamado rango inelástico y luego viene el proceso de endurecimiento por deformación. Entonces, la tensión de fluencia brusca se define por el escalón marcado. En el caso de la curva con comportamiento gradual, la resistencia de fluencia se podría determinar mediante el método de deformación. Para una deformación especificada del 0,2%, valores considerados como límite de fluencia mínimo y tomados como tensión de fluencia especificada de FI. O sea, cuando no hay un escalón de fluencia marcado, entonces se define la fluencia en forma convencional en función de una deformación específica determinada. Los estados límites de los elementos solicitados a compresión dependen no solo del límite de fluencia, sino también del módulo de elasticidad
y del módulo longitudinal E y tangencial ET. El módulo de elasticidad se lo define como la pendiente del tramo inicial recto de la curva de tensión de formación, y a los efectos del cálculo ya dijimos que lo adoptábamos constante igual a 200.000 MPa. La tensión de proporcionalidad se define como en el punto donde el módulo ET comienza a ser menor que el módulo E. En el dibujo observamos un diagrama en donde no hay escalón de fluencia definido y el concepto de tensión de proporcionalidad. La relación entre FPR, tensión de proporcionalidad, y la tensión de fluencia FI dependen del tipo de curva de tensión de formación del acero, y referido a la carga externa depende de la intensidad de las tensiones residuales resultantes del proceso de fabricación. Estas son mucho menores en los perfiles conformados que en los laminados. El límite de proporcionalidad puede considerarse no menor que el 70% de la tensión de fluencia mínima especificada. Con respecto al incremento de la resistencia por el proceso mismo del conformado en frío, podemos decir que las propiedades del perfil conformado en frío en la zona de los pliegues pueden ser diferentes de las que tenía la chapa original, previo al trabajo de conformado. Y se modifica el límite de fluencia en esa zona, la resistencia a tracción y el alargamiento a rotura. Lo anterior debido al trabajo en frío del material durante el proceso de trabajo para darle esa forma o ese pliegue al mismo. El efecto depende, entre otras variables, del tipo de acero, de la relación entre la tensión última FU y la tensión de fluencia FI, de la relación entre el radio interno de plegado y el espesor R sobre T. Respecto de esta variable, se observa que mientras más pequeña sea la relación R sobre T, mayor va a ser el incremento en el límite de fluencia. Bueno, como consecuencia de justamente del plegado, de este tipo de estructuras para dar la conformación o la geometría final que deseamos, por ejemplo una correa C con labios rigidizadores, se produce que en las zonas de plegado hay un aumento localizado de la tensión de fluencia, una disminución de ductilidad y un aumento también de la tensión última de fractura FU. Todo esto depende naturalmente del radio de plegado, del espesor del material del acero que estemos utilizando, del tipo de acero y también del proceso de fabricación. Por ejemplo, al plegar una correa como la tipo C que vemos en la parte superior, de 2 milímetros de espesor, de 33 centímetros de altura, 100 el ancho del labio, 33 centímetros de altura la correa, 100 el ancho del labio y 3,3 centímetros el labio rigidizador, o sea, es una correa realmente de dimensiones no habituales. Se puede desplegar abajo cómo se incrementa localmente en correspondencia con los puntos de doblez 2', 3, 4, 5', la tensión de fluencia debido al proceso de conformado en frío, ¿sí? Elevándose la tensión de fluencia en esas zonas. Según investigaciones sobre la influencia de la conformación en frío, se obtuvieron las siguientes ecuaciones para establecer la relación entre la resistencia de fluencia de las esquinas y la del material virgen. F y C sería la tensión de fluencia en las esquinas del acero, F y B sería la tensión de fluencia del acero original, de la bobina, igual a BC dividido R sobre T elevado a la potencia M, donde R es el radio interno de plegado, T es el espesor de la chapa y M es un coeficiente que es la potencia que está expresado como una constante 0,192 por el cociente de FV, resistencia a la tracción del material virgen, dividido FIB, menos una constante.
BC tiene una expresión bastante extensa que la podemos visualizar en la gráfica. Entonces, si no es frecuente hacer uso de este incremento de resistencia local, pero si acaso tuviéramos por alguna circunstancia que tener una idea de la magnitud del mismo o considerar al mismo, podríamos evaluar el incremento en función de la expresión que estamos viendo. Respecto de las propiedades de la sección completa, no ya la sección solamente en los pliegues, la tensión de fluencia de atracción se puede aproximar utilizando un promedio ponderado de la siguiente forma. FIA sería la tensión de fluencia de atracción equivalente de la sección completa. C es la relación entre el área de las esquinas y el área total de la sección transversal. FIC sería la tensión de fluencia de atracción promedio de esquinas. Entonces la expresión sería FIA es igual a esa relación C por FIC más 1 menos C por FIF. FIF es la tensión de fluencia en tracción promedio de los sectores planos, o sea, los que no han sido modificados por el proceso de plegado. En general, en nuestro país, en los perfiles de sección abierta, no es conveniente utilizar el incremento de tensión de fluencia por el conformado en frío, de tal manera que quede el mismo como una reserva de resistencia que compense las incertezas o incertidumbres que resultan del proceso de plegado y de la tensión mínima de fluencia de la chapa base que utilizamos, que eventualmente puede ser algo menor la real que la que especifica la normativa. Respecto a las acciones y combinaciones de carga, en el capítulo A3, el CIRSOC 303-2009, nos indica que valen las acciones definidas en el nuevo cuerpo reglamentario y las combinaciones ya establecidas y vistas en el 301-2005 y en el 302-2005. Hay que considerar este tipo de estructuras son muy flexibles, muy propensas a sufrir deformaciones importantes ante sobrecargas no previstas. Entonces hay que considerar con especial cuidado lo indicado en el CIRSOC 101-2005 respecto a las sobrecargas mínimas de uso y en techos con muy poca pendiente las eventuales sobrecargas por encharcamiento, ¿sí?, que hemos analizado cuando estudiamos el 101-2005. Como mínimo tenemos que analizar las siguientes combinaciones de carga, o sea, combinaciones de acciones, con sus correspondientes factores de carga, que son las que visualizamos en el dibujo, que no tienen ninguna diferencia con las que ya hemos visto del 301-2005. Hay un asterisco que dice: se podrá adoptar 1,5 como factor de carga para viento omega cuando se consideran las velocidades básicas de viento del reglamento CIRSOC 102-2005. La verdad que yo no lo tomaría, eso es una opinión personal. Yo adoptaría 1,6 de omega porque no tenemos no tenemos datos locales que nos permitan reducir ese coeficiente de seguridad. Y las solicitaciones de viento en nuestra zona, todos conocemos que son determinantes para el diseño. Entonces no me parece prudente adoptar lo sugerido en el asterisco. Pero esto es una opinión personal. Bueno, gracias por su atención. Esta es la primera parte de la primera clase justamente de este tema. Lo continuaremos con 3 clases con audio más.